Pues bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal, Eduardo? Estamos con Eduardo Vergara Aguilar, experto en filosofía aplicada en las prisiones. Sí, eso dicen, ¿no? Dicen que soy experto. Bueno, no sé. Para mí es un placer, ¿sabes? Mm. Un placer que te hayas puesto en contacto conmigo y demás. Y si mi granito de arena puede ayudar a otras personas, tanto en el sector de centros penitenciarios como para poder trabajar con personas en exclusión social o grupos de estas situaciones, pues perfecto. Ya te digo que muchísimas gracias a ti. Bueno, yo he contactado contigo porque siempre he estado muy interesado en el tema de poder utilizar la filosofía de una manera práctica, como yo creo que fue la filosofía, ¿no? En sus orígenes, ¿no? Que tenga realmente un impacto en la vida de las personas real, ¿no? Y positivo, que no sea simplemente como el que tienen la mayoría de las personas que a lo mejor han tenido un contacto con la filosofía a través de los institutos de enseñanza secundaria, ¿no? Que Mm. suele ser pues que no han entendido nada o que copiaban en el examen, que era aburridísimo. Bueno, lo ha sabido que no, que han tenido profesores que les han inspirado. Pues pensando un poco sobre cómo podía hacer la cosa útil, atractiva, interesante, pues he dado contigo. Obviamente las prisiones no son lo mismo que un centro de enseñanza secundaria, pero a veces se parece un poco. En los institutos hay sanciones, hay partes, muchas veces pues están los horarios muy restringidos, no pueden ir al baño a lo mejor cuando quieren, no pueden salir porque están cerrados. Yo, cuando íbamos al instituto tú y yo probablemente, tú también, pues estaban abiertos, no era como que ya eras mayor, ¿no? Sí, bueno. Instituto. Si te das cuenta, Mm, realmente al final del día no es más que la normativa institucional. ¿Sabes? mm, Una institución es un edificio mm, y muchas veces entramos también como en esos no lugares, ¿no? ujú, Sí, tiene cierta similitud. Entrando un poco en el plano social, mm, hemos ido en una especie de, desde mi punto de vista, ¿no? mm, De retroceso, ¿no? ujú, Donde, como bien indicabas, ¿no? En los años 90 a lo mejor nosotros tenemos una mayor libertad, ujú, también porque a lo mejor se pensaba que había una mayor madurez, ujú, ¿no? Por parte de nosotros. Y no quiero entrar en el plano donde siempre la generación que va a venir después de nosotros es peor que la nuestra, ¿no? No, ni mucho menos. ujú, No quiero entrar en ese discurso, porque considero que también la juventud y las nuevas generaciones es el futuro, no es otra cosa, ¿no? Y ujú, ellos se van a encontrar con problemas que a lo mejor nosotros no teníamos, ¿no? Y ujú, se desenvuelven con ciertos temas que nosotros no teníamos, igual que nuestras generaciones anteriores, ¿no? De tus padres, los míos y demás, o abuelos. Pero lo que sí es cierto es que en el sector educacional, en el sector eh, mm, del docente, pues ha habido un cierto cambio. ujú, Y es verdad que ahora nos gastamos mucho, que estamos en una sociedad muy libre, ¿no? Con muchas libertades, pero creo que hay ciertos retrocesos en ciertos elementos, ¿no? Y como bien tú apuntas, ujú, nosotros antes estábamos en el instituto, estábamos haciendo code mm, y te levantabas, ibas al baño, entrabas y lo único que te pedía a lo mejor el profesor o la profesora de turno era que no interrumpiera. Y mm, seguíamos porque tenemos unos objetivos y marcados, ¿no? ujú, Y a lo mejor ahora, pues no, pues ahora hay muchas restricciones. Piensa también que el cambio de la ESO, ujú, antes el chaval estaba obligado a terminar la EGB, ahora ujú, ya no. La edad, ese chico de 14 años tenía 15 o 16 en octavo de EGB y ujú, ahora pues está dentro de un instituto. ujú, Y también hay un elemento donde saltábamos, ¿no? Tú estabas en el colegio y posiblemente tu instituto estaba en otro sitio ujú, y de convertirte en el gallo mayor y vas a un sitio donde tú eres el pollito. Pues están los ujú, tíos de COU, que los mirábamos como, y este tío se afeita, ¿no? ujú, ujú, Y eso ya no, eso ahora de repente en un instituto te encuentras chavales con 18 años, 19 o 20 que están haciendo ciertos módulos ujú. con chavales de 14 o 13 años O de y 12, sí, quiera sí. que no, hay Ujú, un retroceso también porque hay un proceso de imitación, ujú, nos guste, ¿no? Un efecto meme, ujú, donde el chico con 18 y 19 años a lo mejor se está comportando como el niño de 13 años y el niño de 13 años se está comportando como el tío de 18 y hay ujú, una especie de confrontación, ¿no? ujú, Y ujú, bueno, ¿qué ocurre? Que como bien apunta, pues sí, hay ciertos elementos de similitud en los centros penitenciarios. Y ujú, utilizando la introducción, a ujú, mí me comentaban internos ya que llevaban un tiempo en prisión, veteranos, ¿no? Gente que tenían ya sus penas casi terminadas, que lo peor que había era que entrara un chaval de un centro de menores, ujú, porque el de entrada del centro de menores era el gallo de pelea, el gallo jefe del corral, y de repente te entraba en un módulo y era un problema. Un módulo que funciona con una regla no escrita, quitando las normativas penitenciarias, pero como en todos sitios, en toda institución, en todo trabajo hay reglas no escritas y era un problema.
que tanto en el instituto como en toda institución es necesaria la figura esa de esa filosofía práctica, que Mm. apuntabas, ¿no? No una Sí, filosofía teórica, claro, solo teórica, no solo teórica, perdón. claro, yo es que lo que veo es que yo lo que puedo aportar a mis alumnos, ¿no? O a muchos de ellos, eh, o sea, digamos que podría aportar mucho más de lo que estoy aportando, creo. O sea, creo que se pierde también mucho el tiempo, se pierde mucho tiempo, muchas energías, tanto el docente como los alumnos, ¿no? Pasando el tiempo ahí haciendo cosas que realmente no sirven. Bueno, la educación es algo muy complicado y requiere, pues eso, si lo quieres hacer bien, pues es probar, ensayo, error, y bueno, muchas Sí. veces tampoco es que pierdas el tiempo, sino que, bueno, ha salido mal, pues estás aprendiendo. Pero, en fin, que el planteamiento general lo veo como erróneo, ¿no? Y sí que y claro, creo que la única salida que veo a eso es un poco, digamos, ser creativo y salirme un poco del currículum, ¿no? Y sobre todo, bueno, tratar de adaptar, que cada profesor adaptarnos al alumnado, ¿no? Que yo me imagino que también eso tiene similitud, o sea, adaptarse, la filosofía aplicada, pues tiene, digo yo, no tengo ni idea, pero me refiero que tendrá que ver también con observar un poco el público que tienes delante, ¿no? Y ver cómo le vas a transmitir lo que les quieres transmitir. Primero Sí, ver qué les quieres transmitir o qué tienes que transmitirle y luego de qué manera, ¿no? Dependiendo de lo que tienes enfrente. Yo lo que tengo enfrente cada año es distinto, ¿no? Pero sí que suelo ver eso, que hay ciertas necesidades o ciertas carencias o ciertas cosas en las que yo podría intervenir si supiera un poco cómo hacerlo y creo y por eso también contactar contigo un poco por pistas, ¿no? yo todo lo que yo he trabajado ha sido a nivel nacional. Luego he dado Sí. conferencias fuera, en Portugal, en Ujú, México y demás, ¿no? ujú, ujú, Y luego sí es cierto que para trabajar un poco en tu ámbito tienes que conocer también los ámbitos de fuera. Y quiera que no, durante 10 años estuve muy especializado con todos los centros penitenciarios, ujú, no a nivel europeo y americano, sino también de otros países, ¿no? ujú, Porque siempre defiendo que cuando una de las mejores formas para entender tu propio modelo es ver el modelo de otro. Cuando yo empiezo con el tema de las prisiones, ujú, de los centros penitenciarios, realmente había muy poco, muy poco documentado. Había unos estudios en Estados Unidos que habían trabajado con mujeres que habían estado con bandas, ¿no? Y luego había un grupo también en Alemania, pero claro, era muy selecto porque los internos tenían que tener secundaria hecha, no podían haber cometido delitos de sangre, o sea, era un poquito a la carta. En mi caso, pues a mí me metieron en Sevilla, en, yo estoy en Marina del Arcor y en Alcalá de Guadaira. Una es un centro penitenciario mixto, donde hay un módulo de mujeres y el resto de hombres, y también está el mental, y después Alcalá de Guadaira, que es todo mujeres. Es una de las pocas prisiones exclusivas de mujeres. Y yo empecé un poco como a machete, empecé un poco a machete a abrir un camino que, como te indicaba, ese pequeño camino hoy por hoy es una autovía o una autopista, ¿no? Está el proyecto Boesio que lleva el profesor doctor José Barrientos a nivel internacional y demás, y para mí es un orgullo que ese pequeño camino pues se haya abierto de esa manera. Pero yo empecé un poco a machete. ujú, Y claro, como docente que soy, pues comencé un poquito con el tema de cómo plantear ujú, con el público que tengo dar filosofía aplicada. Porque yo estaba también en esa tesitura que estabas tú, en ujú, decir, bueno, yo quiero dar filosofía, pero yo no entiendo la filosofía solo y exclusivamente de forma teórica, sino que tiene que haber un elemento práctico en ella. Si no, es estúpido. Pues efectivamente comienzo con una asociación y empiezo a dar el taller de filosofía. Lo primero con lo que me encuentro es con una población donde un alto porcentaje de ellos no sabe leer. Digo, uff, malo. Por tanto, yo no puedo traer textos. ujú, O sea, ese concepto clásico de la lectura y demás, pues se echa a un lado. Sí había otros compañeros que sí. Yo siempre he hablado de los internos como compañeros, porque yo aprendí de ellos como ellos aprendieron de mí. Y ellas, compañeros y compañeras. En ese primer plano, en ese primer contacto, me di cuenta que no. ¿Qué ocurre? Que yo tengo podemos llamarlo la virtud de que puedo dibujar, dibujo. Y dije, bueno, por lo que vamos a empezar es dibujando. Y hago un planteamiento muy académico, muy de instituto. Y antes de hablar de filosofía, vamos a hablar de mitología. Y lo que yo siempre he hecho es trabajar con las pruebas de Hércules, los 12 trabajos de Hércules, y un poquito de la Odisea, ujú, con los viajes de Odiseo. Yo creo que era una forma muy inteligente, desde mi punto de vista, para acercar a una población donde yo en un principio pensaba que no habían leído mucho filosofía y al contrario,
leen mucha filosofía, hay gente que lee mucho en prisión y gente formada, realmente hay gente con mucha formación. De lectura me refiero, ¿no? A lo mejor hay personas que no tienen una carrera hecha y no tiene estudio, pero sabe leer y lee. Y lo Ujú. que hace es leer, leer. Y es gente que a lo mejor no tienen las herramientas de un pensamiento crítico, pero sí te estructuran a lo mejor ciertas ideas que pueden ser muy interesantes. ¿Qué ocurre? Que a partir de ahí empiezo pues de esa forma. ¿Para qué le voy a dar yo a un grupo de personas un tostonazo sobre el concepto de idea en Platón? Que me van a mirar y me van a decir, este tío es gilipollas, cuando lo que realmente puedo empezar un poco con la mitología, en este caso con Heracles. Ujú. Y funcionaba muy bien. Empiezo con el León de Nemea, empiezo a hacer un pensamiento crítico, cómo gestionas tú algo donde otros habían fallado, etcétera. Y ese diálogo, porque también marcaba unas normas, ¿no? Señores, para que esto funcione tenemos que respetarnos. Aquí lo que no vale es que mi pensamiento está por encima de todos los demás, eso no puede ser. Sino que cuando argumentéis no me vale sí o no, o porque sí o porque no, sino dame argumentación. Y si no sabéis argumentar, utiliza un ejemplo. Cuando tú a una persona le dices, aunque tú no sepas argumentar porque te pones nervioso, utiliza un ejemplo. Y todo el mundo tiene ejemplos de Ujú. una película, de un anuncio, de una canción. Y eso, quiera que no, es como siempre hemos apuntado. La filosofía práctica es como el que va a un gimnasio la primera vez. Tienes que empezar a calentar. Ujú. Si tú no calientas, tú no te puedes poner a levantar un press de banca de 120 kilos, te vas a reventar. Y yo les decía a ellos, a la población penitenciaria que está en las secciones, vas a tener dolor de cabeza, ¿eh? Estos son agujetas, porque os estoy haciendo pensar. Y no yo, sino simplemente lo que es el taller, ¿no? Porque otra cosa que me decían, esto no es terapia, ¿no? Digo, no, no, esto te lo hace terapia, yo no soy psicólogo. La cárcel o los centros penitenciarios son muy honestos, porque si algo no gusta, se corta, pero rápido y veloz. Yo estuve de años, Ujú. algo gustaría. Y sobre todo cuando de otros centros penitenciarios me llamaron, si no me importaba poder asistir Ujú. a, a su población, todo de forma voluntaria. Y es como tú decías, ¿qué puedo utilizar? ¿Qué herramientas puedo tener para llegar a ello? Todo de Yo forma, creo que los 10 años has estado pues, de manera voluntaria. sí, Ujú. No de sabía. años, de años. Sí, Yo sí, yo pensaba, era, no, 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 pensaba que era un voluntario. trabajo, digamos, No, también. no, 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 No no, no, tendría no. nada de malo que lo fuera, ¿no? Pero. No, sí, sí, no, al contrario, al contrario. Yo creo que tendría que haber una profesionalización de esto, ¿no? Pero no, no, yo era voluntario. Yo Mm. era todo basado en mi tesis doctoral, que al final lo presenté porque, como bien sabes, las tesis doctorales por aquel entonces tenían que ser de un autor y decía que voy a hacer una tesis doctoral otra vez de Foucault. Pero Ujú. si yo es que esto no, que he leído a Foucault y para mí Foucault es una piedra angular en mi trabajo, pero yo no estoy haciendo lo que hace Foucault. Esto es Ujú. otra cosa. No, 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 no. Bueno, voy a tratar de ver John Stuart Mill. Tampoco. Es que, ¿qué ocurre? Que yo, mi tesis doctoral, yo lo tengo todo hecho y no tengo que presentar la investigación. ¿Pero por qué? Porque, no, no, es que tienes que ser un autor. Y decía yo, pero es que tiene que ver John Stuart Mill o Foucault en mi trabajo. O sea, he estado 10 años, que para mí queda, Ujú. pero, ¿sabes? Sí, sí, Pero sí. también eso ya es un problema de instituciones. Dejando eso a un lado, y era eso, era voluntario. ¿Qué ocurre? Que yo te digo una cosa, que mi experiencia y mis vivencias y mi concepto experiencial no tiene precio. O sea, a mí por mucho me hubieran pagado, yo he Ujú. ganado mucho más que me hubieran tenido, como digo yo, cheque en blanco. Sinceramente, la experiencia vivida no tiene precio. Ujú. Estos 10 años que estuve yo allí, para mí han sido, y yo lo decía, que a veces he echado yo de menos la cárcel. Un poco psicótico, ¿no? Decir, yo echo de menos la cárcel, ¿no? Pero sí, pero bueno, volviendo al tema, ¿qué Ujú. ocurre? Que una de las mejores herramientas es la mitología, porque la mitología hablas de un héroe, hablas de una heroína, hablas de un caso que puede ser muy fantástico, pero luego es muy de a pie, ¿no? El león de Nemea, o la hidra, o la cierva, o los establos, ¿no? O Ujú. el viaje de Odiseo, ¿no? Con la sirena, con el Polifemo. Además, los metía en la historia, ¿no? Hacía un poco de drama, ¿no? Un poco de teatro y los forzaba a que ellos también, bueno, y te enfrentas al león, ¿qué hace, no? No, pues utilizo un arco, ¿no? Pero si es que la caza del león clásica le explicaba cómo se cazaban los leones clásicamente, montar las cuadrigas. Digo, no funciona porque es un león mitológico, es una criatura mística, ¿no? Mítica como Heracles, ¿no? Y ya yo, guau, ¿y esto cómo es? Y ya luego le explicaba que lo hace con el mataleón, le explico ya que el mataleón es una técnica de la lucha, y ellos ya se quedan. Y es una especie de crear un elemento de atracción.
Ujú, Yo siempre decía que en el campo de la docencia, los docentes que trabajamos en los institutos o en los colegios vivimos en la fuente de la juventud, ujú, la eterna juventud, ujú, porque tú siempre estás trabajando con un grupo de chavales que tienen una misma edad. ujú, Y la descansada de mi señora abuela decía que los ojos nunca envejecen. Y claro, tú siempre te ves con chavales con 17, 16, 18 añillos, y llega un momento donde tú también bebes de esa juventud. Si tú también estás vinculado a sus gustos, a sus películas y demás, puedes acercarte a ellos. ujú, En el momento que te distancias es cuando empiezas a perderlos. ujú, Por eso, como te comentaba la otra vez que estuvimos hablando, llegó un momento que yo daba las clases de filosofía práctica utilizando jerga taleguera. ¿Qué ocurre? Que yo iba a dar una conferencia y como no desconectara, yo me ponía a hablar como si estuviera en el talego, en los centros penitenciarios. Y la gente me miraba como diciendo, bueno, este tío que está hablando. Y te decía, perdón, 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 espera, 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 que ujú, tengo que volver. Estoy en el ámbito académico, no estoy en el ámbito del centro penitenciario. Pero que yo creo que eso es una herramienta muy buena. Una herramienta que puede servir muy bien a los docentes a la hora de trabajar con chavales donde su preocupación es cuando yo llegue a mi casa que me voy a encontrar. Pero hay gente que a lo mejor puede opinar que el profesor tiene que marcar una distancia o ya no solamente en el sentido de decir, bueno, voy a ser muy diferente a ellos, ¿no? No, no Ujú. me voy a aproximar a ellos, sino que voy a ser diferente como para que me vean como un, no sé muy bien, como un referente, ¿no? Sí, pero hay una cosa que también nos confundimos. Vamos, estamos hablando de que estamos tratando con adolescentes. En un centro penitenciario, muchas veces también trabajamos con personas que pueden tener esos mismos sentimientos que tienen los adolescentes. Ujú, Y una característica del preadolescente o del adolescente es que necesitan de una figura que les marque, pero ni contigo ni sin ti. No me estés dando la brasa todo el día, pero tampoco te alejes. ujú, ¿Qué ujú, ocurre? Que en el centro penitenciario, por ejemplo, yo he ido a un centro penitenciario en fechas de Navidad y me decían, ¿usted qué hace aquí? Y digo, ¿y por qué no voy a venir? O iba en agosto y me decían, pero ¿usted por qué no está en la playa? Digo, ¿por qué voy a estar en la playa? Si yo tengo muchos días para ir a la playa, hoy me toca estar con usted, estoy aquí con usted. ujú, Cuando el alumno, en el ámbito que sea, cuando hablo de alumno, en un instituto, en la universidad, en una formación profesional, en un centro penitenciario, en una universidad para mayores, etcétera. Cuando el alumno ve que hay una fidelidad por parte del docente y que está ahí, ujú, no que llego y suelto rollazo y me voy, sino que tengo ese elemento de estar ahí, se empieza a crear un vínculo. A lo mejor el docente no lo ve, pero a lo largo del curso te vas notando ese momento donde ese alumno o esa alumna que pasa olímpicamente de todo, pero en tu clase está allí sentado, pendiente. A lo mejor está en el fondo, como nosotros decíamos, en el barrio chino, ¿no? Al fondo, pero está allí pendiente. Te das cuenta que en ese momento no necesita del teléfono y dices tú, ¿aquí qué está pasando? Y ese sentimiento que tú apuntabas, creo que lo tenemos la mayoría de aquellos que nos entregamos a nuestro trabajo. ¿Realmente estoy dando todo lo que yo puedo dar? Y a lo mejor estás dando más de lo que tú crees, mucho, mucho más. Simplemente con tu presencia allí, ya estás haciendo mucho más que otros compañeros a lo mejor llegan y se van, que oh, que esto es respetable, que aquí no estamos señalando a nadie, que cada uno hace su trabajo. Pero también digo que cuando a mí me dicen, es que usted a lo mejor está fortaleciendo al criminal. Digo, yo ni estoy fortaleciendo ni debo de fortalecer. Yo voy y hago mi trabajo. Y esto siempre pongo el mismo ejemplo. Es como el profesor de química que está explicando un producto químico. Y ahora llega un alumno con ese producto y hace un ácido. Mi intención no es que haga un ácido, pero ya luego la psicopatología de cada uno está en cada uno. claro. Lo que sí es cierto que yo tengo ejemplos de internos e internas que luego me los he encontrado en la calle y habían conseguido la reinserción que tanto hablamos, ¿no? Y me daban las gracias. Y yo no los había reconocido porque habían cambiado. Personas que a lo mejor estaban totalmente deterioradas por la heroína y han salido a la calle, han rehecho sus vidas. Una persona ha ganado 20 kilos irreconocibles y han venido. Estaba yo a lo mejor en la puerta de la facultad, en uno de los casos más simbólicos que tengo, y estaba hablando por teléfono con mi señora madre. Mira que ya llega a Sevilla. Y se paran delante. ¿Perdón usted? Digo, sí, dígame. ¿Es usted Eduardo Vergara? Y digo, sí, era una chica. Y digo, sí, dígame. Dice, no, es que yo fui alumna suya de... Y en el momento me dijo, alumna suya de... Ya sabía de lo que me estaba hablando.
había cambiado completamente. Yo la conocí con 30 kilos si llegaba, con los brazos completamente llenos de lesiones, de autoinfligirse, que le dicen chinarse en la cárcel, en los talegos le dicen chinarse, son cortes, marcas. Se había tatuado los brazos, porque yo le dije, me decía, Eduardo, yo esto puedo hacer algo con las marcas, digo, ya con el tipo de cicatriz que tiene, la cirugía iba hace poco. Yo te recomiendo que te tatúes si puedes, porque hay buenos tatuadores que tapan las cicatrices y hacen buenos diseños. Bueno, le habían hecho una maravilla en los brazos, pero una maravilla. La chavala estaba trabajando, estaba de supervisora en un sitio y era otra persona. Claro, sí, sí, sí. Y ella me dijo que era gracias a lo que el trabajo que habíamos hecho nosotros. O sea, nosotros digo el taller que habíamos montado. Ellos como alumnados, ellas, que era el grupo de mujeres, y yo. Y para ti eso es gratificante, eso no hay nada, nada que lo pague, ¿eh? Nada, nada, Le nada. habías dado fuerzas para, digamos, para creer en sí misma o para salir, ¿no? De Sí, esa... bueno, porque es lo que apunta, si te das cuenta, en el ámbito de la filosofía, en la mayoría de los casos del planteamiento filosófico es una especie de evolución del ser humano. En el Ujú, mito ocurre lo mismo. Vamos, Heracles hace sus trabajos porque tiene un objetivo. Odiseo quiere llegar a Ítaca. ujú. Sócrates, por ejemplo, que lo juzgan, y yo hablaba por el tema de Sócrates, ¿no? Y por qué lo juzgan, el planteamiento socrático, que podía haber huido y no huye, y eso ellos también lo escuchan como diciendo, pero yo a mí me dan la opción de coger la puerta y no miro ni para atrás. Digo, bueno, pero vamos a plantearlo, pero sí, ¿qué es más importante para ti? ¿Tu libertad o tus ideales, no? Y fíjate la pregunta, o sea, tú estás preguntándole a una persona que está en un centro penitenciario que qué es más importante, si la libertad o sus ideales. Y esa pregunta es una pregunta que la podemos hacer cualquiera, a un chico, a una chica con 16 años, y preguntarle, bueno, ¿tú qué prefieres? ¿Ir en contra de lo que tú crees e irte o quedarte y defender lo que tú crees? Y muchas veces tenemos que hacerle ver a estos chicos y a estas chicas con 15, 16, 17 años que se planteen esas preguntas, porque esa pregunta se la va a hacer a lo largo de su vida. Y no una vez, ni dos, ni tres, sino esa pregunta no la vamos a hacer muchas veces. Sí, yo cuando les hablo de algún contenido de filosofía a los pequeños ¿Sí? y claro, pues la manera en la que tengo de explicar, porque claro, se quedan un poco impresionados o, digamos confundidos, es decir, bueno, es que los filósofos tienen una imagen del ser humano o creen que el ser humano puede llegar a mucho, ¿no? Puede llegar a mucho más de lo que está, de lo que ahora mismo es o de lo que ahora mismo es la mayoría, ¿no? Que eso es lo que un poco lo que estabas diciendo tú, ¿no? Que hay, tanto en el mito como en la propia filosofía, hay una suerte una especie de evolución, ¿no? En la que, bueno, se aspira siempre a, el filósofo aspira siempre, o tiene una, digamos, una imagen del ser humano que a lo mejor un chaval de 16 años o una persona que ha vivido en un entorno hostil, ¿no? Que ha acabado en la cárcel, a lo mejor no la tiene, porque nunca lo ha visto, ni se ha visto personas que se plantearan, pues, ser mejores, ¿no? Ser más sabios, ser más, ¿no? Mira, hay un momento y se veía que me decían, ha llegado un momento, ¿no? Cuando yo hablaba de estas cosas, ¿no? Porque yo tampoco defiendo un optimismo férreo, sino simplemente defiendo son realidades. Ujú, Por ejemplo, fíjate cuando Nietzsche decía, ¿no? De llegar al superhombre, pero decía que no llegábamos todos. Nosotros somos la gran masa y solamente algunos pueden llegar ujú, a ese al superhumano, ¿no? ujú. Yo se lo decía, digo, no pensa ustedes que todos llegamos a los grandes logros, no vamos a pensar que todos vamos a llegar a ser Bill Gates, ni mucho menos. La mayoría de nosotros somos animales de carga. Lo único que tenemos que entender es cómo llevamos esa carga. O sea, hay que ser realista con las cosas. Realistas, no podemos crear una utopía de aspiraciones y sobre todo en ciertos entornos, ¿no? Porque ellos te van a decir, sí, eso es muy fácil, profesor, porque usted cuando termine se va a su casa, con su carro, con su casa, con su sueldo, pero yo a lo mejor cuando llegue a casa no puedo ni mirar los apuntes porque me tengo que poner a trabajar. O yo llego a mi casa y me dan un bofetón, simple y llanamente porque a Pues tocar turno del bofetón. Sí. Y por eso yo he tirado tanto del mito. Porque en el caso de Ulises con la Odiseo, con la sirena, todo el mundo se tapa los oídos con cera, menos él. Quiere escuchar canto. Quiere escuchar
el sufrimiento, porque la sirena te llama para que te arrojes al mar y que te devoren. O sea, te están diciendo, está poniendo la voz de Penélope o de Telémaco. Muchas veces estos chavales llegan a su casa y dicen, ¿por qué? ¿Por qué me tengo yo un bofetón? ¿Por qué es esta realidad? Y esos momentos donde si este chaval no salta por la ventana o decide coger el camino de la delincuencia, se están amarrando al barco, ¿eh? Porque están escuchando un canto de sirena y están diciendo no. Y cuando nosotros tenemos alumnos, porque también te digo una cosa, un chaval sale de su casa y si quiere no va al instituto, Ujú. se quita en medio y que venga a buscarme. Pero si un chaval llega al instituto, ya está haciendo un gran esfuerzo, ¿eh? Nosotros aquí, yo soy de Algeciras, de la zona del campo de Gibraltar, y nosotros en las noticias siempre estamos con temas de drogas. Y aquí hay más cosas que la droga, ¿eh? Muchas más. No solamente la droga, aquí también tenemos zonas muy buenas, tenemos un alto índice de estudiantes, tenemos una población muy tranquila y muy buena. Y como siempre digo, aquí hay droga porque el resto de España la compra. Si no compra ahí nadie, a lo mejor nos dedicamos a otra cosa. Pero que cuando un chaval tiene la opción de poder pegarse una carrera y ganar un dinero y no lo hace y se va a un instituto, aun sabiendo que aun saliendo del instituto, aun haciendo un módulo o haciendo una formación o haciendo una carrera, va a entrar en una lista del paro, a lo mejor no estamos dándole realmente las cualidades que tienen esos chavales, ¿eh? Y de Ujú. bueno, esta gente están aquí. No hay nadie con una escopeta en la puerta para que entren, ¿eh? Que cuando yo empezaba a lo mejor el taller de filosofía tenía 7 alumnos y a lo mejor a las 3 semanas tenía que tener lista de espera. En vez de Mm. estar tirando en un patio, en un gimnasio haciendo pesas, estaban allí escuchando a un nota hablando de filosofía. Y una cosa, una pregunta que te quería hacer también es el tema bueno, si te estás puesto, digamos, a vida, a historias duras, ¿no? Sí. En esos talleres, hay que tener ese vínculo, o hay que saber no tenerlo, o hay que saber Bien. un poco protegerse, o a la vez, A o ver, esto es tienes muy tú que- sencillo. Esto es que tú no puedes estar 24/7 en la Pascueva. Ujú, Hay una cosa que yo aprendí un poco tarde, que es colgar la capa. ujú. Cuando sales de allí, tienes que tener un... Igual que hay un ritual para entrar, tienes que tener un ritual para salir. Porque tú empiezas a cargarte de una energía, como tú bien apuntabas, muy potente. Ni negativa ni positiva, sino potente, porque tú estás viendo allí casos de todo tipo. Yo trabajo en todos los módulos, Fernando, en todos. Primer grado, de respeto, de trabajo, todos. Y cada uno te cuenta su historia. Y yo siempre decía que el que te cuenta mucho es que la historia es poca y el que te cuenta poco porque la historia es mucho, ¿sabes? Y, y es verdad que tienes que colgar un poco la capa. Bueno, el tema de ya una cosa así muy práctica, muy concreta, del contenido. Tú cuando yo planteabas un curso de ellos, tenías ya como un plan de lo que ibas a hablar, pero a la vez era un plan flexible, quiero decir, porque Sí, si tú te encuentras que están ellos en otro humor, que eso es lo que me pasa muchas veces en el instituto, ¿no? Que tú ves que los chavales ese día están pues en otra cosa y no, digo, no es que a lo mejor esto que les tenía planeado contar hoy no puedo. O sea, efectivamente. Mira, tú tienes que ser aquí un poquito como Tamarico con la chistera o Doraemon con el bolsillo mágico. Tú tienes que tener unas herramientas y plantearte que eso me ha venido muy bien en mi actual trabajo y es la forma que yo tengo de trabajar con mis trabajadores. Y es siempre anteponerte a 3 días por delante. Nosotros tenemos que siempre trabajar 3 días por delante por lo que pueda ocurrir. Yo cuando iba al centro penitenciario iba igual. Yo decía, hoy voy a hablar sobre la mitología, sobre Odiseo, pero de repente surge un tema de uno de ellos y decía yo, hostia, pues esto es mucho más interesante de lo que venía yo a contar. ujú, ujú, La clave que tenemos nosotros es que tenemos herramientas y tenemos que creer en estas herramientas que tenemos. La utilización del cómic, de la tira cómica, la utilización del cine, de una canción. Yo recuerdo que una vez además lo hacía yo mucho. La primera vez que entro en el centro penitenciario se escucha la canción de los Quiero ser libre, ¿no? De los Chichos, creo que. Sí, de los Chichos, libre, libre quiero ser. ujú, Y yo cuando, como tú decías, ¿no? ¿Qué elemento podemos tener para colgar la capa, ¿no? Yo salía de la cárcel y en el coche me ponía esa canción. ujú, Y era como una especie de... Y fíjate, una cosa que yo les decía también, digo, señores, cuando salgáis, no correr y montar en el coche, montar en el autobús, no, salir y mirar. Porque por lo general los centros penitenciarios están a las afueras. Son los no lugares, como te he comentado, los aeropuertos y demás, están a las afueras. Mirar, mirar lo que os rodea. Y en ese momento, coge aire y largar. Y yo recuerdo que una vez, pues,
cogimos la canción de Los Chichos y la hicimos una especie de análisis de la propia canción, de lo que decía, de lo que nos hacía sentir, de lo que veíamos en ella. Y se utilizó. Y esa idea, y ese día creo que iba a hablar eh, sobre el concepto de Tomahawk. El hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Y el tema del Leviatán y demás. Fíjate, hablando del Leviatán, que eso tú lo comentas en un instituto o incluso en la facultad y la gente te dice, tú estás chalá, hombre. Y hablamos sobre el Leviatán, ¿no? De una forma muy básica. El hombre es un lobo para el hombre y de cuando nací con el miedo y hablamos del miedo. Y, muy bien. Ya te Claro, digo que muchas veces eso, que tienes que tener es necesario. un desastre bastante grande. Yo he sido feliz dando clases en la cárcel. Muy, muy feliz. Muy, muy feliz. Y también te puedo contar cuál fue mi última sesión en prisión. Ujú. Mi última sesión en prisión fue con un chico, con un solo chico de primer grado, engrilletado, con las esposas atrás, porque había cometido un tipo de delito y tenía que ir así, o él está en una habitación y yo en otra. Y digo, es que esto... Él dijo que si a mí no me importaba que él estuviera engrilletado, y yo le dije, bueno, ¿y a ti te importa? Me dijo que no. En una sala, con unas mesas hechas de obra, le dije, bueno, como tú eres el único alumno que tengo hoy, ¿qué te gustaría ¿de qué te gustaría que habláramos? Y me dijo, a mí me han dicho que usted da muy bien el mito de la caverna. Y en una mesa de obra, con un trozo de tiza que encontramos, dibujé el mito de la caverna y di el mito de la caverna aplicado a nuestro día a día, con una cuestión de pensamiento crítico y demás, a una persona que estaba engrilletada. Ahí cuando terminó me dio las gracias, echamos una sesión muy buena, muy muy buena, muy interesante. Y mientras yo salía de allí, yo mismo me dije, ya he terminado yo aquí, ya se acabó. Me despedí del educador, me despedí de los compañeros, los funcionarios, que muchos decían, Eduardo, ¿y por qué no vienen a los talleres a nosotros? Que a nosotros también nos hace falta esto. Y esa fue mi última sesión que siempre recordaré, dar el mito de la caverna a una persona con unas esposas puestas.